Podcast Infinito, programa número 308, el programa que casi no se grabó. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy ajeno al tiempo, sí, soy yo por cuarto día consecutivo grabando el podcast, pero hoy tengo que decir que este es el programa que casi no se graba porque no llego. Lo que me está costando cumplir con esta frecuencia diaria es tremenda, pero bueno, no, a esta altura no la puedo. Estoy en condiciones de garantizar de que mañana va a haber podcast porque no puedo, sí, mañana sábado, pero quiero hacer los 5 podcasts semanales porque si no esto no tiene sentido. Al menos esta semana, después veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, hoy no llegaba porque hace un ratito grabamos series reality, porque yo mañana viernes, hoy que vos estás escuchando esto, o que deberías estar escuchando esto, no puedo grabar porque, bueno, por cuestiones familiares, ¿no? Como la tengo a mi madre aquí en casa, no puedo grabar, así que pedí cambio de fecha y cambiamos la fecha y estamos grabando, bueno, grabamos más temprano, grabamos un jueves en lugar de viernes, una parte del programa la grabamos jueves en lugar de viernes. Y bueno, y ahora casi, bueno, entre la cena y todo, estoy aprovechando un segundito que falta que llegue Pavo para cenar. Los nenes ya se fueron a la cama, así que dije, bueno, vamos, metemos un podcast rapidito, que igual hoy quería traer un tema especial. Hoy no voy a hablar de ninguna serie, no porque no tenga series para hablar, todo lo contrario, sino porque quería dedicarle una parte especial a este tema. Se lanzó ayer y anteayer, estoy grabando 30 de noviembre a la noche, se lanzó lo que es el Spotify Wrapped, que es esta recopilación que hace Spotify de datos con muchos colores sobre las diferentes estadísticas de sus usuarios, ¿no? Es decir, si vos escuchás Spotify, si vos usás Spotify para escuchar música, te da el resumen de las canciones que más escuchaste, los artistas que más escuchaste, en qué momentos más escuchaste y todo así, ¿no? Te da un resumen ahí muy lindo, la verdad que está muy bueno. Yo no utilizo Spotify para escuchar música, utilizo YouTube Music, pero cuando lo utilizaba sí me lo daba. Y si escuchás podcast en Spotify, yo tampoco utilizo Spotify para escuchar podcast, te da el resumen de los minutos de podcast que escuchaste, cuál es tu top 5 de podcast, cuántos minutos de cada podcast escuchaste, la verdad, y todo lo da con un lindo diseño. Bueno, la verdad que es un diferencial que tiene Spotify por sobre otras plataformas que no hacen lo mismo. De hecho, no sé si fue la primera, pero la verdad que está muy, muy bueno. YouTube Music lo replica también, hace algo parecido, pero Spotify ya se ha impuesto, y de hecho desde hace un par de semanas que vienen calentando en las redes sociales diciendo que ya se viene el Wrapped, y llegó el Wrapped. ¿Cuál es el tema? Que Spotify for Podcasters, claro, ya que tiene muchas herramientas de medición, yo siempre digo que las estadísticas de Spotify son de las mejores que hay, de las más lindas para un podcaster, porque son muy precisas, porque tiene muchos datos Spotify nuestros, entonces nos puede dar unas estadísticas muy, muy buenas y muy útiles. Spotify a los podcasters, a través de Spotify for Podcasters, nos da unos datos muy buenos, también muy útiles, muy entretenidos, y también con una presentación muy linda que luego compartiré ahí en el grupo de Telegram que tenemos en común, sobre nuestros podcasts, sobre cómo se consumió nuestro podcast, no solo a los oyentes sobre cómo consumieron los podcasts y la música, sino a los podcasters sobre cómo sus oyentes consumieron el podcast. Ahora, ¿qué pasa? En este podcast es algo, primero, a nosotros nos sirve mucho, por ejemplo, con podcast cinematográfico de Marvel, porque la gran mayoría de oyentes, lo tenemos chequeado, lo hemos verificado, nos escucha en Spotify. Entonces, las estadísticas que nos da Spotify, por masa crítica, por cantidad de oyentes, está bastante bien reflejada lo que Spotify nos dice. Ahora, por ejemplo, con el podcast que faltaba, no, porque la gran mayoría de oyentes del podcast que faltaba nos escuchan en iVoox. Entonces, las estadísticas, si Spotify me dice que la mayoría de mi audiencia es de mujeres, es imposible de saberlo, porque esto quiere decir que la gran mayoría de los oyentes que me escuchan en Spotify son mujeres, pero no la gran mayoría de oyentes del podcast. Me explico, porque en iVoox nos escucha una masa crítica más grande que puede cambiar esa tendencia. En Marvel no, porque la gran mayoría de audiencia está en Spotify, entonces por estadística, ¿no? Por equivalencia más o menos, se tienen que mantener los porcentajes. Ahora, ¿qué pasa con Podcast Infinito? Con este podcast que estamos hablando, que este podcast, el privado,
el que estoy grabando ahora, que es el Premium, el que solamente se puede escuchar a través de una pasarela de pago y con un enlace individual que le llega a cada uno de ustedes para que lo puedan escuchar, no se puede escuchar en Spotify. Entonces las reproducciones del podcast Premium no cuentan en estas estadísticas. Solamente cuentan las reproducciones de la parte free del podcast, de esos programas que grabo en este mismo feed abiertos a todo el público. ¿Para qué? Para captar nuevos oyentes que puedan convertirse en suscriptores de pago de este podcast, y solamente los que lo escuchen en Spotify. Es decir, si alguien escucha la versión gratis de Podcast Infinito en iVoox, no está reflejado en las reproducciones de Spotify. No obstante, me parece muy interesante compartir con ustedes directo, luego lo haré también en el grupo de Telegram, las estadísticas del podcast, de Podcast Infinito en el feed gratuito en Spotify, que Spotify for Podcasters me dio en el Wrapped que fue publicado ayer, el día 29 de noviembre. Y esto empieza con unas animaciones muy lindas que algunos han criticado, pero a mí me parecen bastante entretenidas, muy divertido el diseño, con muchos colores, eso sí, bastante estrambólico. Ya dije, voy a compartirles, ni bien se publica el podcast, a primera hora les comparto todas estas imágenes. Y bueno, vamos a ver, comienza con una imagen del podcast en el que, bueno, casualmente está mi rostro, porque es mi podcast, y dice Podcast Infinito, tu año en Spotify ya está aquí. Y cuando le das play con una animación te dice que en 2023 las personas se tomaron muy en serio tu trabajo, me dice a mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice que se tomaron muy en serio mi trabajo? Después de una animación me pregunta si está todo listo y que empecemos desde arriba y me dice, hablando de estar arriba, tu episodio más escuchado fue el episodio número 224 de Last of Us, episodio 5. La review del episodio 5 de The Last of Us fue el episodio más escuchado del feed gratuito de Podcast Infinito a lo largo de todo este año en Spotify. Casualmente es muy probable que sea también el episodio más escuchado en el resto de las plataformas también, porque bueno, junto con Maximum hicimos la review de esta serie. Casualmente creo que casi en mi peor momento. Tendría que ver las fechas. Luego, antes de fin de año, voy a hacer un repaso a los números en general, no solo a los de Spotify, pero creo que fue en mi peor momento cuando estábamos grabando ahí con Maximum de Last of Us, que de hecho hubo un par de semanas que no pudimos grabar. Pero bueno, el episodio número 224 de este podcast, en su feed gratuito, fue el más escuchado. Dice que se reprodujo un 932% más que un episodio promedio, una cifra que parece absolutamente exagerada y que luego voy a cotejar con las estadísticas claras, con las estadísticas reales que tengo yo, pero bueno, un 932% más que un episodio promedio de este podcast. Fue tremenda la diferencia de escuchas que tuvo ese episodio. Luego tenemos otras animaciones y dice celebremos por los fans nuevos, y cuando avanzamos a la siguiente pantalla dice que el 82% de los oyentes de este podcast en Spotify lo descubrieron a lo largo de este año, a lo largo de 2023. El 82%, es decir, muchísimo, algo que puede tener sentido, que está muy bueno y que debería tener sentido porque no deja de ser un podcast nuevo que cumple 2 años, entonces todavía está siendo descubierto, y que además, como cada tanto hago estos podcasts de alguna serie en particular que genera mucho arrastre, bueno, es muy probable que mucha gente nos haya descubierto este año, lo que no quiere decir que nos siga escuchando, ¿no? Que mañana saque un podcast hablando de otra serie y ese 82% de oyentes nuevos se haya mantenido escuchando el podcast. Pero bueno, lo han descubierto, que es una de las cosas más difíciles que hay en el podcasting hoy en día. Ya acá se me está mezclando, no sé si estoy haciendo Podcast Infinito o si estoy haciendo un webinar en Mumbler, se me está mezclando todo, pero bueno, no es fácil que nos descubran. Avanzamos. El episodio 296, atención, atención PJ Cleaner. El episodio 296, El cuerpo en llamas y las cintas de Rosa Peral, los atrapó. ¿Por qué dice esto? Porque el 14% de mis nuevos oyentes empezaron allí. El 14% de los oyentes nuevos de este podcast empezaron por ese episodio, el episodio número 296, en el que hablé de la serie El cuerpo en llamas y del documental de las cintas de Rosa Peral, ambos sobre el mismo caso, que era el crimen de la Guardia Urbana. Un episodio que, además de tener bastantes reproducciones, que de todas maneras, fíjate el detalle, que acá es algo que ya les voy a contar más adelante, que todavía me estoy planteando de cómo hacer, porque vieron que de muchos podcasts, cuando grabo, esta semana no lo hice porque no me dio la vida,
pero cuando grabo episodios privados como este, siempre grabo un episodio público más cortito y hablando en un minutito o dos, lo mismo que hablamos en el podcast premium. Bueno, eso lo dejé de hacer, primero porque no me daba la vida y no me convencía y no sabía cuál era el producto de verdad y cuál era el producto para atraer a la gente al podcast. Pero este episodio, el 296, es un episodio privado. La review completa del Cuerpo en Llamas, la opinión completa del Cuerpo en Llamas y de la cinta de Rosa Peral, solamente la escucharon ustedes, los suscriptores. Sin embargo, en Spotify, en el feed gratuito, en el que en 2 minutos digo 2 ideas sobre la serie y el documental, fue lo que escuchó el 14% de los nuevos oyentes, lo cual es una locura, ¿no? Que hacer un episodio, un mini episodio de un podcast de 1 minuto, 1 minuto y medio, y que nuevos oyentes hayan comenzado por ahí en lugar de por una review completa. Tengo que ser honesto. Ahora, si todos empezaron por ahí y en ese podcast hablo 1 minuto de la serie y digo, si querés escuchar la review completa, suscríbete al podcast y nadie se suscribió, bueno, algo en la estrategia está fallando. Y una vez más se me mezcla el Leo de Mumbler con el Leo de Babel Infinito. Pasa una animación y dice, ¿qué se siente ser internacional? Entonces, al avanzar a la siguiente pantalla, me dice que este año, este podcast Infinito, en su feed gratuito en Spotify, se reprodujo en 23 países diferentes. ¿Y cuál fue el país en donde más me escucharon con un 36% de mis reproducciones totales? Les dejo 2 minutitos para que lo piensen. El podcast gratuito, el feed gratuito de este podcast en Spotify. ¿Cuál fue el país en el que más se escuchó? Argentina. Porque para decir verdad, en Argentina Spotify es la plataforma de podcast número 1. Así como acá es iVoox, la plataforma en donde más gente escucha podcast, en Argentina la gente escucha más podcast en Spotify que en cualquier otra plataforma. Por eso, por lo general, más teniendo algo de audiencia argentina, en Spotify en Argentina fue donde más se escuchó este podcast, además de en otros 22 países. Esto les comento, cuando lo vio Luca ayer, que me habían escuchado en no sé cuántos países, dice, wow, sos internacional, así que le re gustó. Y me pregunta si recibí alguna postal bonita este año, porque la mayor cantidad de oyentes nuevos están en España. Atención, España, primero en Spotify, la mayor cantidad de oyentes nuevos en España, y segundo puesto, Brasil. Desconcertante. Este podcast que se escucha en Brasil, desconcertante. Avanzamos. Me dice, tus oyentes tienen buen gusto, sin dudas. ¿Qué más les interesa? A ver si esto coincide con ustedes, porque habla más de la audiencia que de mí como podcaster. Los géneros musicales que más escucharon tus oyentes fueron: número 1, rock. Número 2, urbano latino. Número 3, pop. Y acá me contarán ustedes si escuchan alguno de estos 3 géneros. Y más que nada lo que me interesa que me cuenten, ¿qué carajo quiere decir urbano latino? Avanzamos. Para que Spotify me diga que tus oyentes sin duda les contaron a sus amigos sobre ti. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué dice esto? Porque mi podcast se compartió por todos lados. Es decir, que este podcast, el feed gratuito de este podcast en Spotify se compartió por enlace directo, es decir, que alguien copió el enlace y se lo mandó a alguien por algún lado, 60%. Por WhatsApp, el 17%. A mí nunca nadie me compartió un podcast por WhatsApp, pero me pone feliz saber que hay gente que comparte podcast por WhatsApp. 13% por Instagram y 10% por otras plataformas. Avanzamos y dice, de hecho, el episodio que más se compartió fue el 223 de Last of Us, episodio 4. Una vez más, The Last of Us ahí liderando lo que es la compartición y el descubrimiento. La calificación de mi podcast en Spotify fue de 4.8. Me pregunta Spotify si siento el amor. ¿Sientes el amor? Dice. Y la verdad que no, con 4.8 lo sentiría si la calificación fuera 5. Y luego de una animación dice que este año mis oyentes hicieron más que solo escuchar contenido, también interactuaron porque creé 68 preguntas y recibí 4 respuestas. Una caca. Igual las preguntas no las creé yo, vale decir, son las que pone Spotify por definición. Aparece una pregunta que dice, ¿qué te pareció este programa? Y 4 veces respondieron. La verdad que ni me acuerdo haber leído las respuestas de este podcast. Ahora las voy a buscar. Por ejemplo, en Marvel sí, que en cada programa hacemos una pregunta específica, pero bueno,
Aquí no. 4 respuestas nada más en 68 preguntas. Nada. Y este año encendí la cámara, me dice, porque acá había una animación muy bonita y dice, en 2023 creé 11 episodios de video que estuvieron entre el 30% de los más vistos. Por lo general la review de Walking Dead, la review de The Last of Us siempre salieron en video, y el video, como este podcast se sube a Mumbler, luego lo añado a la plataforma de Spotify. 11 episodios en video, que es algo que a Spotify le interesa mucho. Me pregunta si me dedico a la jardinería. ¿Por qué me pregunta esto? Porque el podcast creció bastante este año. 49% de reproducciones en comparación con el año anterior y 70% de seguidores en comparación con el año anterior también. 70% de seguidores, 49% de reproducciones es muchísimo, insisto, en el feed gratuito de este podcast. Falta que eso se vea reflejado en nuevos suscriptores, en nuevas suscripciones. Y después me dice, no te olvides de agradecer a tus mayores fans. Esto sí es muy interesante, al menos como podcaster. Para el ego del podcaster está muy bien, porque dice que este podcast está en el top 10 para 121 fans. Es decir, 121 personas que escuchan este podcast en Spotify tienen a Podcast Infinito dentro de su top 10. Pero también 62 personas que escuchan este podcast lo tienen en el top 5, es decir, es uno de los 5 podcasts favoritos, de los 5 podcasts que más escuchan 62 personas que utilizan Spotify para escuchar la versión gratuita de este podcast. Y luego de un redoble de tambores, aparece que es el número 1 para 9 fans. Es decir, 9 personas que escuchan este podcast en Spotify, la versión gratuita de este podcast en Spotify. Este podcast es justamente su podcast número 1, el que más escuchan. Tremendo. Este dato sí que es conmovedor. Y luego, los mayores fans me escucharon 1.3 veces más que el resto de los oyentes. Así que bastante bien. Y el 88% se unió a mí, el 88% de los mayores fans se unió a este podcast por primera vez a lo largo de 2023. Y luego nos dice, veamos el panorama completo, porque va a ser un repaso que me recuerda que fuimos top 10 para 121 personas, top 5 para 62 y el podcast más escuchado para 9 personas. Esto es conmovedor. Realmente este es el momento en que me hace llamar la atención, porque pienso en la gente que le dedicó tanto tiempo a escuchar un podcast, aunque sea el feed gratuito. La verdad que es genial. Y luego, por último, me da unos banners que crearon en Spotify para que podamos compartir estos datos con el resto de los oyentes de la audiencia en las redes sociales. Así que bueno, nada mal el crecimiento de la versión gratuita de este podcast en Spotify. Estimamos que en las otras plataformas el crecimiento debe haber sido algo similar. Lo tenemos que estimar porque iVoox y el resto de las plataformas no les calienta hacer algo similar, así que los únicos que los hacen son los de Spotify y son las únicas herramientas que tenemos para verlo. Antes de fin de año habrá un programa especial hablando de los números en general, tanto de Podcast Infinito como de Babel Infinito, pero no quería dejar de comentarlos con ustedes en caliente, que fueran las primeras personas en saber esto, en conocer los datos del Spotify Wrapped, de la versión gratuita de este podcast que ustedes con tanto amor, dedicación y paciencia comparten, apoyan y escuchan muchos días de su vida. No voy a decir todos, pero muchos días de su vida. Y para mí muy importante también compartirlo con ustedes y haber grabado este podcast y estar ahí a horitas de cumplir una racha perfecta de podcasting infinito esta semana. Por las dudas, ya es 1 de diciembre para ustedes, aquí no, pero para ustedes ya es 1 de diciembre, y por si no lo vieron en las redes, en el grupo de Telegram, en los diferentes lugares, hoy 1 de diciembre envié el primer correo electrónico con el calendario infinito de Adviento, con recomendaciones cinéfilas y seriéfilas durante 31 días consecutivos, recomendaciones que llegan solamente por email. A ustedes ya los tengo apuntados en la lista, pero si me dan una mano a compartirlo, a difundirlo y a que más gente se pueda suscribir a la newsletter para enviarle este calendario infinito de Adviento, porque la verdad que enviar un mail todos los días es muy de hinchapelota, ya sé, pero además de romperle los huevos a ustedes recibiendo correo, imagínense lo que me cuesta a mí todos los días redactar un correo diferente. Así que bueno, amigos, amigas, queridos suscribers, queridos y queridas suscribers, mañana tenemos un programa más y hoy, a partir de hoy, comienza así la cuenta regresiva para la llegada
de 2023. Muchas gracias y hasta la próxima.